Hoy voy a contarte algo que casi destruye mi fe, algo que todavía, al cerrar los ojos por la noche, me hace temblar. No es una historia fácil, pero es una historia real y necesito que la escuches, porque hay cosas que no pueden seguir en silencio. Me llamo Sofía del Carmen. Nací en un pequeño pueblo de Veracruz, México, rodeada de cerros, neblina y campanas que cada mañana llamaban al rezo. Mi madre era una mujer devota, de esas que no se perdía ni una misa, ni una novena, ni una procesión. Siempre decía que Diosito tenía un plan para mí, Ann, y yo. Le creían desde chiquita. Mi mundo fue la iglesia. Hice mi primera comunión con un vestido que mi abuela cosió a mano y recuerdo que lloré al comulgar, porque sentí que mi corazón se abría como una flor. En la escuela de monjas aprendí a temer al pecado, a amar el sacrificio y a ofrecer mi dolor como prueba de fe. Cuando cumplí 17, algo dentro de mí me empujó al convento. No era mío. Era como un llamado. Sentía que ahí, entre esas paredes de piedra y rezos, iba a encontrar la paz que tanto buscaba. Mi madre lloró de orgullo, mi padre se quedó en silencio y yo empacaba mis pocas cosas pensando que me iba a encontrar con el cielo en la tierra. Pero no fue así. El convento de Santa Clara de Los Ángeles era antiguo y frío. Tenía ese olor a incienso viejo y humedad que se metía en los huesos. Al llegar, la Madre Superiora, la hermana Remedios, me recibió con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Me puso la mano en la cabeza y murmuró una oración. Pero su voz era tan baja que apenas entendí, aunque el silencio sea tu cruz y tu escudo. No entendí en ese momento lo que quería decir, pero con el tiempo lo supe. Los días comenzaban a las 4 de la mañana, nos despertaban con una campana y debíamos rezar el rosario completo antes del primer bocado. No hablábamos, solo rezábamos. Luego venía la misa, los cantos, el trabajo en la cocina, en la huerta, en la lavandería, todo en absoluto silencio. Había reglas, muchas reglas en castigos también. Si una hablaba sin permiso, pasaba la noche rezando de rodillas frente al altar, sin cobija, sin comida. Si alguien se dormía durante la adoración, no comía por un día. Todo anotaban en un cuaderno que llamaban el libro del alma. Yo pensaba que ese sacrificio era parte del camino, que así se acercaba una a Dios pero algo no me dejaba en paz. Las miradas de algunas hermanas, el miedo en sus ojos, los suspiros ahogados en la noche. Había algo roto ahí, algo que no se hablaba. Un día, mientras limpiaba el despacho de la Madre Superiora, encontré una carta. Era antigua, doblada, con cuidado dentro de un misal. Decía Madre Remedios, le ruego no me obligue a volver. No puedo seguir callando lo que vi, las noches, los rezos que no son rezos, el padre Eliseo, ya no puedo más. Sentí que el corazón me dejaba de latir, no firmaba nadie. Pero entendí que algo muy grave había pasado ahí, y que quizás seguía pasando. Esa noche no pude dormir. Escuché pasos por el claustro, pasos pesados, el crujido de una puerta y un susurro como un rezo al revés. Me acerqué con cuidado y lo que vi me marcó para siempre. La capilla estaba apenas iluminada por unos cirios altos. El aire olía a algo que no podía identificar. No era incienso, era más denso, cosí metálico. Me escondí tras una columna, con el corazón golpeándome el pecho, y ahí, frente al altar, vi a la Madre Remedios de rodillas junto a otro hombre, un hombre que no era de la congregación. Llevaba una sotana negra, pero no era como la de los sacerdotes que conocía. En su cuello colgaba un crucifijo extraño, uno sin Cristo. No decían palabras de fe en lo que recitaban. Eran sílabas en un idioma que no conocía. Sus voces eran graves, como si invocaran algo desde muy abajo. La Madre Remedios lloraba. El hombre sostenía un cuaderno grueso, como un grimorio antiguo, y entre los dos, en el suelo, había una vela negra encendida. Sentí un frío que no venía del aire. Era como si alguien me rozara la piel desde adentro. Me alejé sin hacer ruido y corrí a mi celda. Esa noche no dormí, no recé. Solo repetía en mi mente, Diosito, protégeme. Virgencita, cuídame a la mañana siguiente. Fingí estar enferma. No podía mirarla a los ojos. Algo dentro de mí se había roto. Yo, que había llegado al convento para acercarme a Dios, ahora tenía miedo de rezar. Pasaron los días y empecé a notar cosas que antes ignoraba
como ciertas hermanas desaparecían por semanas sin explicación, como la madre Remedios recibía cartas que quemaba al instante, como el padre Eliseo, el capellán del convento, tenía llave de todas las celdas. Wyant desapareció, la hermana Lucian era joven, dulce, apenas unos años mayor que yo. Siempre estaba cantando en voz baja mientras cocinaba. Una mañana no bajó a orar. Tampoco estaba en su celda. Nadie hablaba de ella, como si jamás hubiera existido, pero yo sabía. Yo la había visto la noche anterior, llorando en el jardín, con el rosario apretado en las manos. Fui a buscarla, revisé cada rincón permitido y los prohibidos también, hasta que llegué a un pasillo cerrado por una puerta de hierro. La llave estaba en la cocina. La tomé cuando nadie miraba. Lo que encontré detrás de esa puerta, ¿quién vio? La cerradura era vieja, oxidada, como si nadie la hubiera tocado en años. Pero la llave encajó con facilidad, demasiado fácil. Al abrir, el aire que salió era denso, como si respirara otro tiempo. Bajé unas escaleras de piedra que crujían con cada paso, mientras mis dedos rozaban las paredes húmedas debajo del convento. Había otra capilla, pero no era una capilla de oración. Era un cuarto oscuro, sin imágenes de santos, sin bancas, sin altar, solo una mesa de piedra al centro, con restos de cera, marcas en el suelo como símbolos, y una sensación de que algo muy antiguo había sido invocado allí. Y en una esquina, sentada en el suelo, estaba la hermana Lucía. Tenía los ojos abiertos, pero no parecía verme. Murmuraba cosas sin sentido, temblando. Su hábito estaba sucio, desgarrado, y su rosario colgaba roto entre sus dedos. Me acerqué despacio, sin saber si abrazarla o gritar. «Hermana, ¿qué pasó?», susurré. «Ella me miró». Por un instante, solo por un segundo, volvió a ser ella, y me dijo algo que hasta hoy me hiela la sangre. «No abras los ojos cuando canten. Pase lo que pase, no los abras». Después volvió a su trance. Intenté ayudarla a ponerse de pie, pero escuché pasos. Venían por las escaleras and corrí a mí. Escondí detrás de una columna agrietada. Desde ahí vi bajar al padre Eliseo. Tenía en la mano una pequeña cruz de madera, con algo clavado en el centro, un mechón de cabello, el suyo, el de Lucía. Se acercó a ella, murmuró algo en su oído, y ella se quedó quieta, completamente inmóvil, como si el alma se le hubiera ido. Salí del sótano sin ser vista. No dormí en toda la noche. Y al día siguiente, Lucía ya no estaba. Pregunté, insistí, y la madre Remedios me dijo algo que me dolió más que un golpe. Aquí no ha habido ninguna hermana lucianera, como si quisieran borrar todo rastro, como si su existencia nunca hubiera sido real. Ese día decidí escribir. Cada noche, escondida en mi celda, comencé a registrar todo lo que veía, lo que escuchaba, lo que sentía. Lo escondía dentro de un salterio antiguo. Era mi forma de no volverme loca, de recordarme que no era imaginación, aunque yo sí vi, hasta que una noche alguien encontró mi diario. El diario había desaparecido. Lo noté al regresar de la misa de la tarde. No estaba en su escondite, entre las páginas del salterio viejo que guardaba bajo el colchón. Me temblaron las manos. El corazón se me subió a la garganta. Solo una persona podía haber entrado sin forzar la puerta en la madre Remedios. Esa noche no sonó la campana del rosario. En cambio, nos llamaron al claustro central, un lugar que rara vez usábamos, donde las sombras eran más largas y la cruz de madera colgaba torcida. Ahí estaban todas, a las hermanas en silencio, la madre superior al frente y el padre Eliseo, con mi diario en la mano. Lo sostenía como si fuera un pecado vivo. Lo abría, lo mostraba, leía fragmentos en voz alta. Hoy vi a la madre Remedios con un nombre desconocido, pronunciando palabras que no entendí. Me parecía un ritual. No de Dios en las hermanas murmuraban, algunas bajaban la mirada. Yo quería correr, quería desaparecer, pero mis pies estaban clavados al suelo. «Hermana Sofía», dijo la madre, «has manchado este lugar con calumnias, has traído duda, desobediencia y, peor aún, tentación. Es la verdad». Penser. Yo lo vi, todas saben que algo pasa aquí. El golpe fue seco, no sé si vino de la madre o del padre. Solo sé que caí al suelo y que el rosario que colgaba de mi cintura se rompió. Escuché cómo las cuentas de madera rodaban por las piedras frías del piso,
como pequeñas lágrimas de mi fe cayendo una a una. Me llevaron a una celda separada, un cuarto oscuro sin ventana. Me dejaron ahí por días, solo agua, a ninguna palabra. Solo el sonido de mis propios pensamientos y el eco lejano de cantos que ya no me parecían sagrados. Empecé a tener visiones, o quizás eran recuerdos mezclados con el miedo. Veía a Lucía de pie en la esquina. Veía a la Madre Remedios con los ojos completamente negros. Veía cruces invertidas, cánticos que subían por las paredes, pero también sentía otra cosa, como una luz, como si en lo más profundo del silencio alguien me hablara. Algo que me decía, resiste. Algo que parecía venir no del convento, sino de algo más puro, más alto. Un día, la puerta se abrió, no era la madre, no era el padre, era la hermana Magdalena, una mujer mayoere, casi muda, que siempre estaba encargada del huerto, nunca hablaba. Pero esa vez me extendió un papel doblado. Solo decían a la medianoche en puerta trasera, no digas nada, ey, y en el reverso un dibujo de una flor en una dalia. El símbolo favorito de Luciana esa noche, esperé. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se escuchara desde fuera. A la hora señalada, me deslicé fuera de la celda. Los pasillos estaban vacíos. El aire, espeso como niebla. Crucé la cocina, el jardín, la lavandería, hasta llegar a la puerta trasera. Y ahí estaba Magdalena, con un manojo de llaves y una mirada decidida. No dijo palabra, solo abrió. El aire de afuera me golpeó como una revelación. Era libertad, era miedo, era todo junto. Corrimos por entre los cerros, siguiendo un camino apenas visible. Magdalena me llevó a una pequeña casa a unos kilómetros del convento. Era una casita humilde con paredes de adobe y una cruz de palmas sobre la puerta. Allí, una anciana nos esperaba y al verla supe que no todo estaba perdido. Era la abuela de Lucía, Dona Yustolia. Tenía el rostro surcado de arrugas, pero unos ojos vivos, con esa mezcla de ternura y firmeza que solo da la vida y la oración. Me recibió sin preguntas. Y me sirvió un té caliente con canela y clavo, como si supiera que yo venía de un infierno frío. Le conté todo. Magdalena escuchaba en silencio, apretando su rosario con fuerza. Cuando terminé, doña Yustolia habló con voz firme. Tú viste lo que nadie debía ver, pero también viste lo que muchas se niegan a aceptar. Entonces abrió un cajón de madera. Dentro había cartas, dibujos, incluso fotografías antiguas, todas de mujeres que habían pasado por el convento, todas con historias similares. Una hablaba de cánticos extraños, otra de cruces sin Cristo, otra más de un hombre de negro que aparecía sin dejar huellas. No eres la primera, hija. Ese lugar ha sido nido de secretos por generaciones. Algunas escaparon a otras, no tuvieron la misma suerte. ¿Y por qué nadie ha hecho nada? Pregunté, con la voz temblorosa. ¿Porque el miedo paraliza? ¿Y porque cuando el mal se disfraza de santidad, pocos se atreven a levantar la voz? Esa noche dormí por primera vez sin sentirme vigilada, pero mi alma no estaba en paz, porque yo sabía que no bastaba con huir. Algo dentro de mí me gritaba que tenía que volver, no para quedarme, sino para sacar pruebas, para exponer la verdad, para evitar que otras vivieran lo mismo. Doña Yustolia me miró con una mezcla de tristeza y orgullo. Magdalena me abrazó sin decir nada, y al caer la noche siguiente, regresamos. Nos deslizamos por una entrada antigua detrás de la huerta del convento. Un túnel viejo que, según Magdalena, usaban las monjas décadas atrás para cruzar entre las propiedades. Todo seguía igual. Pero cada rincón ahora me parecía más oscuro, más amenazante. El aire olía a cera rancia y encierro. Sabía que tenía que ir al despacho de la Madre Remedios. Magdalena tenía la llave. Entramos, revolví los cajones, los relicarios, los libros viejos, y ahí, bajo una tabla floja del piso, lo encontré en un cuaderno de cuero desgastado. Al abrirlo, el corazón me saltó en fechas. Nombres, símbolos, rituales, fotografías, niñas, monjas, cuerpos tendidos en el suelo con los ojos cerrados. Rosarios atados como grilletes, marcas extrañas en la piel, cruces invertidas. Era la prueba que necesitábamos. Entonces, escuchamos pasos. Me escondí detrás de un armario, sosteniendo el cuaderno con fuerza. La puerta se abrió despacio. Era la Madre Remedios, acompañada del padre Liceo,
y de una hermana que me rompió el alma ver en Clara. Había sido la única en abrazarme cuando llegué al convento. Ahora caminaba junto a ellos, como si llevara siglos en ese bando. Esta noche es crucial, dijo el padre Eliseo. La sangre ya fue ofrecida. El velo entre los mundos está por romperse. ¿Y Sofía? Preguntó Clara, con la voz baja. No importa, siempre habrá otra, respondió la madre Remedios. Aguanté la respiración, no podía temblar, no podía hacer ruido. Cuando salieron del despacho, supe que no había tiempo que perder. Corrí por el mismo túnel por donde había entrado. Magdalena me esperaba. Salimos sin que nadie nos viera. Esa noche, temblé no por miedo, sino por todo lo que eso significaba. Al día siguiente, fui con doña Yustolía a la parroquia del pueblo. Allí vivía el padre Julián, un hombre mayor, de mirada bondadosa y voz pausada. Le mostré el cuaderno, le conté todo. Él no habló por un buen rato. Después dijo algo que nunca olvidaré. El mal también se arrodilla, pero no para rezar. Tomó el cuaderno, hizo copias, escribió cartas, llamó a la diócesis. Durante días, el convento fue vigilado discretamente. Nadie dentro sospechaba que algo se estaba moviendo por fuera. Pero el mal no se rinde tan fácil. Una noche, mientras dormíamos en casa de doña Yustolía, alguien lanzó piedras contra las ventanas. Salimos al patio, no había nadie. Solo una cruz de ramas atada con hilo rojo clavada en la puerta. Es una advertencia, dijo Yustolía, pero ya no tenemos miedo. Días después, llegó al pueblo el padre Matías, delegado especial de la diócesis. Joven, pero con ojos de quien ha visto el abismo. Le contamos todo. Anne leyó cada página, escuchó cada palabra. Al terminar murmuró: esto no es solo un caso de abuso espiritual, es corrupción del alma. El convento fue intervenido, la madre Remedios retirada, el padre Eliseo trasladada. Las puertas del convento fueron cerradas temporalmente para revisión. Puro Will sabía, aquilo no era el fin, era apenas el comienzo. Aunque el convento fue cerrado y se inició una investigación, en mi pecho seguía latiendo la inquietud, porque muchas hermanas todavía estaban ahí dentro caladaos, quebradaos, algunas temblando por dentro, otras tan acostumbradas al miedo que ya no sabían qué era libertad. Magdalena, con su voz rasposa por los años, me miró con una fuerza inesperada y me dijo: habla, Sofía, cuéntalo todo, que nadie más viva con la boca cerrada y el alma herida. Y eso hice. Empecé a escribir mi testimonio, con detalles, con fechas, con nombres, no por venganza, sino para que el mundo supiera que lo que parecía sagrado también podía esconder horror. Lo publiqué en Reads, en grupos de mujeres, en páginas de espiritualidad. Al principio fue silencio, pero luego comenzaron a llegar los mensajes. Gracias por contar lo que yo no me atreví. Yo también fui parte de Santa Clara, también escapé. Lo que dices es cierto, ni hay más en uno. De esos mensajes venía firmado como Lucía. Sentí que el alma se me salía del cuerpo. Temblando, abrí la conversación. Ella no estaba viva. Me decía que logró huir la misma noche en que la vi, gracias a un familiar de su abuelita, que la escondió en otro estado. Había vivido con miedo todo este tiempo, pero al leer mi historia, sintió que ya no estaba sola. Nos reencontramos meses después. Nos abrazamos largo, sin decir nada. Lloramos, rezamos y juramos que haríamos algo más grande que nosotras. Con ayuda de Magdalena, Lucía y una red de mujeres que empezaron a contactarnos, creamos un espacio, un hogar, una casa refugio en un pueblo discreto, lejos de la ciudad, donde recibimos a mujeres que salieron de sectas y comunidades abusivas, de falsas promesas de fe. Allí no se reza por obligación, allí no hay castigos, ni vigilias de miedo, allí se reza con el corazón. Ahí descubrí que la fe no era lo que me enseñaron con culpa. Era lo que renacía cada vez que una mujer herida encontraba paz. Hoy, años después de todo lo que viví en Santa Clara, puedo decir que mi fe no murió, cambió, se transformó. Dejó de ser esa obediencia ciega que me enseñaron entre castigos y silencios para convertirse en algo más libre, más real, más mío. Vivo en un pueblito del sur, donde nadie me llama hermana o Sofía. Aquí simplemente soy Sofía, ayudo en una casa que acoge a mujeres que han pasado por lo mismo que yo. Escucho sus historias, les doy un plato de comida caliente, les muestro que rezar no tiene que doler. Y cada noche, antes de dormir, enciendo una vela.
no para ahuyentar el miedo, sino para honrar a todas las que aún buscan luz en medio de la oscuridad. Porque entendí algo que me costó lágrimas, golpes y noches enteras sin dormir en la verdadera fe. No exige sacrificios vacíos, no pide que te anules, no te aísla, no te castiga en la verdadera fe, te abraza ante sana. Tejes Libra. Y si tú, que estás viendo esto, alguna vez sentiste que tu fe fue usada en tu contra, quiero que sepas que no estás sola. Diosito te escucha, aunque estés en silencio. La Virgencita te cuida, aunque sientas que nadie lo hace, y siempre, siempre hay un camino de regreso a ti. Gracias por escuchar mi historia. Si tocó tu corazón, compártela con alguien que lo necesite. Que cada historia contada sea una llama encendida contra la mentira. Suscríbete al canal para más historias reales de fe, dolor y redención. Activa la campanita para no perder ninguna historia que merece ser contada. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que tu fe fue puesta a prueba? Con amor, Sofía del Carmen.